No sé si fue intuición o paranoia, pero algo me decía que no tenía que estar ahí. Desde el momento en que salí del consultorio, sentí esa sensación en la nuca, como si alguien me estuviera viendo. Y, créanme, después de crecer en doctores, sé bien lo que significa esa sensación. Había pasado mucho tiempo desde que dejé ese barrio. Me mudé a un lugar más seguro, donde ya no tenía que preocuparme por gente merodeando las esquinas o miradas que te escanean como si fueras mercancía. Pero el destino es cabrón, y ese día tuve que volver. Fui a ver a una amiga que trabaja en un consultorio dental en Avenida Revolución. No tenía una razón urgente, más bien fue una excusa para salir de la rutina. Cuando terminó la consulta, salí con la mente más tranquila, aunque con ese cosquilleo en el pecho que no pude ignorar. Caminaba por la calle, tratando de concentrarme en mi música, cuando noté a alguien en un banco frente a un bar. No me miraba como lo hace alguien normal. Me miraba con interés, demasiado interés. Intenté no hacer contacto visual, pero cuando pasé frente a él, algo en su postura me puso en alerta. Se levantó del banco con calma, como si no tuviera prisa, y empezó a caminar en la misma dirección que yo. No era paranoia, lo sabía. Aceleré un poco el paso, pero él también lo hizo. ¿Qué onda? ¿Vas al centro?, preguntó con un tono amigable. Ignoré la pregunta. A veces es mejor no dar entrada, pero cuando alguien insiste es cuando la cosa se pone rara. No seas mamona, te invité un trago nada más, agregó con una sonrisa ladeada, como si de verdad esperara que aceptara. No tomo, gracias, respondí sin mirarlo. ¿Y qué? ¿Te da miedo conocer gente nueva? Ese comentario me dio escalofríos. Seguía caminando, pero él no se iba. No se iba. Era la avenida principal, sí, pero ya no había tanta gente. Miré hacia adelante y me di cuenta de que, si seguía por esa calle, tendría que cruzar una zona con menos luces, menos tiendas, más vulnerabilidad. Pero detenerme o dar la vuelta tampoco era opción. El tipo se puso a mi lado. Olía a cigarro y sudor rancio. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes novio?, preguntó sin disimular su interés. Sí, mentí sin pensarlo. ¿Y dónde está? No respondí, solo quería salir de ahí. Pero entonces sentí algo frío en la espalda. No una navaja, no un arma, su mano. Un leve toque, pero lo suficiente para que mi cuerpo entero entrara en modo alerta. Me detuve en seco, el corazón golpeándome el pecho. Él sonrió, como si le diera risa que yo estuviera asustada. Relájate, solo estamos platicando, susurró, inclinándose un poco hacia mí. Mi cuerpo entero gritaba, ¡huye! Tragué saliva y con la voz más firme que pude sacar, dije, no me toques. Pero lo hizo de nuevo, esta vez más fuerte, más seguro de sí mismo. Me agarró del codo. Te estoy hablando, no seas grosera. Y ahí supe que si no hacía algo en ese momento, la cosa se iba a poner peor. Usando la poca distancia que había entre nosotros, di un tirón y logré soltarme. No esperé ni medio segundo. Corrí. Corrí como si la vida se me fuera en ello, porque probablemente era cierto. Detrás de mí, escuché su voz llamándome. ¡Puta histérica! Solo quería hablar contigo. No miré atrás, pero lo oí, corriendo detrás de mí. A unos metros, vi la luz de un Oxxo, mi única salida. Cuando llegué, abrí la puerta con tanta fuerza que casi me tropiezo. Me metí directo al pasillo de los refrigeradores, sin poder respirar. Miré por la ventana. Ahí estaba, parado afuera, sonriendo, con una paciencia aterradora. No se fue, solo me miraba. No hice nada más que quedarme quieta, esperando que él se cansara primero. Pero no lo hizo. Y eso fue lo más jodido de todo. El aire dentro del Oxxo se sentía espeso, como si de repente el lugar se hubiera encogido. Apoyé las manos en mis rodillas
intentando recuperar el aliento mientras miraba por la vitrina. Él seguía ahí. No se movía. No hacía ningún intento por entrar. Solo miraba. El empleado de la tienda, un tipo flaco con cara de aburrido, notó mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó, sin levantar demasiado la voz. Intenté calmarme. No quería hacer un escándalo. Si me veía demasiado nerviosa, ese cabrón ganaba. Sí, solo hay un tipo raro afuera. El empleado suspiró y miró hacia la puerta. Frunció el ceño un poco, pero no hizo nada más. Si te molesta, quédate aquí hasta que se largue. A veces hay gente rara por aquí. Gente rara. Si él supiera. Tomé mi celular con las manos temblorosas y fingí hacer una llamada. Sí, ya estoy aquí. Sí, ven por mí al Oxxo. Hay un tipo pesado afuera. Sabía que él me estaba escuchando. Sabía que quería ver cómo reaccionaba. Pero no se movió. Su expresión cambió de divertida a algo peor. Decepcionada. Como si acabara de arruinarle un juego. Se llevó las manos a los bolsillos y murmuró algo que no alcancé a leer en sus labios. Y entonces levantó una mano y dibujó algo en la vitrina con su dedo. Primero pensé que era un garabato sin sentido, pero cuando entrecerré los ojos, me di cuenta de que era un número. Mi puto número de teléfono. El estómago se me hizo un nudo. No tenía idea de cómo lo consiguió. Pero ahí estaba, y la sonrisa en su rostro me dejó claro que sabía que me estaba jodiendo. Mis piernas temblaban, mi cabeza me gritaba que tenía que salir de ahí, pero ¿cómo? El tipo del Oxxo me miró de reojo. Oye, si quieres puedo pedirle a mi compañero que te acompañe a la esquina. No sabía si eso serviría de algo, pero cualquier cosa era mejor que quedarme ahí sintiéndome como una presa atrapada. Asentí. Sí, por favor. El empleado llamó a otro chico que salió de la parte de atrás de la tienda. Era un poco más corpulento, tenía cara de pocos amigos. Cuando me acerqué a la puerta con él, el hombre afuera finalmente se movió. No corrió, no hizo un escándalo, solo dio un paso atrás, levantó las manos como diciendo, ok, ganaste esta vez, y luego se perdió entre las sombras de la calle. Pero no me equivoqué al pensar que eso no había terminado, porque al llegar a mi casa y revisar mi bolso, encontré algo que no era mío, un papel doblado, con un mensaje escrito en tinta roja. Esto no ha terminado, nos vemos pronto. La caligrafía era temblorosa como si hubiera escrito con demasiada fuerza. Mi estómago se revolvió, no supe qué hacer. No sabía cómo lo metió en mi bolso, ni cuándo lo hizo. Pero una cosa sí tenía clara. No era la última vez que lo vería. Esa noche fue imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara sonriendo tras la vitrina del Oxxo. Sentía su presencia, su respiración cerca, su voz susurrando ese maldito mensaje. Esto no ha terminado. El papel seguía sobre mi buró, abierto como si lo estuviera vigilando, como si pudiera moverse solo. Intenté convencerme de que solo era un loco más, un imbécil al que le gustaba asustar mujeres. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. A eso de las 2:45 de la madrugada, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Llegaste bien a casa? Se me heló la sangre. ¿Me había seguido hasta aquí? Las cortinas estaban cerradas, pero de pronto sentí la necesidad de asomarme. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero lo hice. Con cuidado, abrí apenas un espacio entre las persianas, y ahí estaba, parado del otro lado de la calle, inmóvil, sin moverse ni un centímetro. No había forma de que me viera desde ahí, no con la luz apagada, pero me vio. No sé cómo lo supe, pero lo supe, porque en ese momento sonrió, lenta, fríamente. El celular vibró otra vez. Te ves linda en pijama. El pánico me golpeó el pecho como una patada. Llamé a la policía. Mis dedos temblaban tanto que tardé en marcar.
Pero cuando al fin lo logré, la voz en el otro lado sonó cansada, casi indiferente. ¿Cuál es la emergencia? Intenté explicarlo todo, pero al final solo escuché un suspiro. Señorita, sin pruebas no podemos hacer nada. Le ha hecho daño. Me está acosando. Está afuera de mi casa. Hubo un silencio. ¿Sabe su nombre completo? Cerré los ojos, frustrada. No. Entonces, no podemos. No me importa, solo mándenle una patrulla. No respondieron de inmediato. Luego, finalmente. Una unidad pasará a revisar en unos minutos. Colgué antes de que pudieran decir otra estupidez. Cuando volví a asomarme, él ya no estaba. Pero no sentí alivio, al contrario, porque ahora ya no sabía dónde estaba. Esa fue la peor noche de mi vida. No dormí ni un segundo. Cualquier sonido me hacía saltar. La brisa contra la ventana, el motor de un auto en la calle, una madera crujiendo, todo. Y entonces, casi al amanecer, mi celular vibró una vez más, una imagen. Mi corazón casi se detuvo cuando la abrí. Era yo, dentro del Oxxo, con cara de pánico, mirando por la vitrina, pero había algo mal en la foto, algo muy mal, porque en la imagen yo no estaba sola. Detrás de mí, junto a los refrigeradores, había alguien más, alguien que no estaba ahí cuando entré. Un hombre alto, con una sonrisa desfigurada y unos ojos completamente negros. Fue en ese momento que entendí algo que me hizo sentir un frío que no venía del exterior. Ese tipo, Sebastián, no era el único que me estaba siguiendo, y quizás ni siquiera era el más peligroso. Esto sucedió hace un par de meses en la Ciudad de México, y hasta el día de hoy me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Sé que tomé malas decisiones esa noche, pero te juro que jamás imaginé que algo así podría pasarme. Eran casi las 3 de la mañana y estaba en la casa de una amiga en Tepito, un barrio que tiene fama de ser peligroso, pero que a esas alturas de la noche no me importaba demasiado. Habíamos estado bebiendo, y aunque mi amiga me ofreció quedarme a dormir, decidí que quería irme a mi departamento. Salí del edificio tambaleándome un poco. La calle estaba inquietantemente vacía, salvo por un señor mayor sentado en una silla de plástico junto a la entrada. Tenía un cigarro a medio consumir en los labios y me miró con esa expresión cansada de quien ha visto demasiadas cosas en su vida. «No es hora de andar sola en la calle, mija», me dijo con voz ronca. «Aquí las sombras se llevan a la gente a esta hora». Me reí nerviosa, sin responderle. Parecía un loco más del barrio, alguien que decía cosas raras para asustar a los demás. Pedí un Uber, y mientras esperaba, me di cuenta de algo extraño. 2 carros negros aparecieron en la APE al mismo tiempo. Uno de ellos desapareció de la pantalla en un segundo, pero en mi estado no le di importancia. Segundos después, el conductor del Uber me mandó un mensaje. «No hables con nadie antes de subirte». Sentí un pequeño escalofrío. ¿Por qué me diría eso? ¿Será que sabía algo o solo estaba exagerando? Miré a mi alrededor. La calle estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera los perros callejeros que siempre deambulaban por ahí estaban a la vista. Entonces, un sedán negro apareció de la nada y frenó en seco justo frente a mí. El vidrio del copiloto bajó lentamente y antes de que pudiera decir algo, un hombre de aspecto áspero y ojos fríos me dijo con voz seca: «Súbete». Y ahí supe que algo estaba mal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lo miré fijamente, tratando de entender qué era lo que me hacía sentir tan incómoda. No se veía como un conductor de Uber. Llevaba una gorra negra que le cubría parte del rostro. Tenía una chaqueta gruesa a pesar del calor de la noche y sus manos estaban tensas sobre el volante, como si estuviera listo para moverse en cualquier momento.
No sonrió, no dijo mi nombre, solo esperó. Mi cerebro trataba de reaccionar, pero el alcohol me tenía más lenta de lo normal. Algo no encajaba. ¿Era mi Uber? ¿Cuál es mi nombre?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre frunció el ceño y su expresión cambió por completo. Su mirada se oscureció en un instante. No tengo tiempo para esto. Súbete o lárgate. Cada fibra de mi cuerpo me gritó que corriera. Esto no era normal. Miré la app en mi teléfono y confirmé lo peor. La placa del coche no coincidía. Tú no eres mi Uber. Lo vi cerrar la mandíbula con furia. Su mano se movió hacia el asiento del copiloto, como si estuviera agarrando algo. Mi mente me mostró todas las posibilidades en un segundo. Un arma, una cuerda, una jeringa con alguna droga. Mi cuerpo entró en pánico. No podía correr, estaba demasiado cerca. No podía gritar, nadie vendría a ayudarme. Justo cuando el hombre parecía listo para abrir la puerta y salir, otro sedán negro frenó en seco detrás de él. Mi verdadero Uber. Sentí que la sangre volvía a mi cuerpo. Tenía una oportunidad. Miré la placa. Era la correcta. Corrí sin pensarlo 2 veces y me lancé dentro del auto, casi cayéndome al asiento. La desesperación me hacía respirar entrecortado. Dime mi nombre. Dímelo ya. El conductor, un joven de unos 30 años, parpadeó sorprendido, pero sin titubear respondió: Camila, arranca. Ese cabrón quería llevarme. Sin hacer más preguntas, puso el auto en marcha y salió disparado por las calles vacías de Tepito. Pero cuando miré por la ventana trasera, me di cuenta de algo que hizo que mi piel se congelara. El falso Uber no se quedó atrás. Nos estaba siguiendo. El auto negro aceleró detrás de nosotros, manteniendo la distancia justa para que pareciera una coincidencia. Pero yo sabía que no lo era. No podía serlo. Nos está siguiendo, murmuré, sintiendo cómo mis manos temblaban en mi regazo. El conductor, Daniel, frunció el ceño y miró por el espejo retrovisor. Sí, lo noté. Mi respiración estaba entrecortada. Miré la calle por la que íbamos, pero no reconocía nada. Las luces de los postes parpadeaban intermitentemente y algunas avenidas estaban completamente a oscuras. Estábamos en una parte del barrio que no conocía. No vayas a mi casa, dije de inmediato. No quiero que sepa dónde vivo. Daniel asintió, girando el volante bruscamente para entrar en una calle aún más oscura. Voy a perderlo. Agárrate. El coche se inclinó al dar la vuelta y el neumático trasero derrapó un poco sobre el pavimento. Sentí un nudo en el estómago cuando vi que el auto negro giró con nosotros, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Mierda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. ¿Conoces a alguien cerca?, preguntó Daniel. Negué con la cabeza. No podía pensar en nada más que en el hecho de que ese tipo no nos estaba siguiendo al azar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Intenté marcar el número de emergencias, pero no había señal. Miré por la ventana, tratando de encontrar alguna solución. Y entonces lo vi. En el asiento trasero del auto negro había alguien más allí. Pero no se movía, no parpadeaba. No tenía expresión, era un rostro pálido, demasiado blanco para ser real, con unos ojos oscuros que reflejaban la luz de los postes. No estaba vivo. Abrí la boca para decir algo, pero la garganta se me cerró en seco. Daniel giró nuevamente y el auto negro volvió a seguirnos, más cerca que antes. Voy a frenar en seco, dijo Daniel con voz tensa. Cuando lo haga, quiero que bajes y corras. ¿Qué? No, haz lo que te digo. Antes de que pudiera responder, Daniel pisó el freno con toda su fuerza.
Mi cuerpo se fue hacia adelante y sentí cómo la adrenalina me explotaba en la cabeza. El auto negro casi nos choca, pero giró en el último segundo, derrapando de lado y quedando de frente a nosotros. Y fue ahí cuando lo vi con claridad. El hombre del Uber falso no estaba solo. El rostro pálido en el asiento trasero sonrió y luego desapareció. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía procesar lo que acababa de ver. El hombre del falso Uber bajó del auto. Su rostro era una máscara de furia. La luz de los faros iluminó sus manos y vi un cuchillo brillando en ellas. ¡Corre!, gritó Daniel. Pero yo no podía moverme. El miedo me tenía clavada al asiento. El tipo se acercó y Daniel aceleró de golpe hacia él. El auto del falso Uber frenó en seco. Daniel giró bruscamente y logró salir de la calle, dejando al tipo atrás. Mi mente estaba en caos. ¿Qué era lo que había visto en ese asiento trasero? ¡Agárrate! Daniel giró en una avenida con más luz y finalmente, después de lo que parecieron horas, el auto negro dejó de seguirnos. Mis manos estaban empapadas de sudor. Daniel me llevó hasta la avenida principal donde había más gente. Me miró preocupado. «Deberías llamar a la policía». Negué con la cabeza. ¿Y qué les iba a decir? Que un hombre intentó secuestrarme, que alguien más estaba con él, pero que no era humano, que lo vi sonreír antes de desaparecer. No podían ayudarme. Bajé del auto. Daniel esperó a que entrara a una tienda antes de irse. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero cuando mi mirada cayó en el otro extremo de la calle, el auto negro estaba estacionado ahí y el asiento trasero estaba vacío. Eran casi las 9 de la noche y acababa de salir de un grupo de estudio en casa de una amiga. Mi prima Regina normalmente me acompañaba, pero ese día tenía fiebre y mi tía no me dejó llevarla. Así que estaba sola, esperando un taxi en un parque cerca de mi casa, en la Colonia del Valle, Ciudad de México. No era raro que hubiera gente por ahí a esa hora, pero esa noche todo se sentía distinto. No sé cómo explicarlo. Había una calma rara, como si algo estuviera fuera de lugar. Saqué mi celular para distraerme, pero en cuanto lo encendí, algo en mi visión periférica me hizo alzar la mirada. Un coche negro estaba estacionado en la esquina, con las luces apagadas. No había nadie alrededor, ni siquiera un perro callejero. Solo ese coche, con los vidrios oscuros. Al principio pensé que solo estaba estacionado, pero entonces la puerta del conductor se abrió y un hombre bajó lentamente. Caminó hacia el frente del coche y encendió un cigarro. No podía ver bien su cara por la poca luz, pero su silueta era alta y delgada. Algo en su forma de pararse, en cómo exhalaba el humo sin prisa, me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando la puerta del copiloto se abrió y otro hombre bajó. Este era diferente, más robusto, con una chaqueta gruesa y una gorra negra. Su simple presencia hacía que mi estómago se revolviera. Intenté ignorarlos, pero de reojo vi que me estaban observando. No quería parecer paranoica, pero tampoco iba a quedarme ahí parada como si nada. Revisé la app del taxi y todavía faltaban unos 5 minutos para que llegara. Respiré hondo y fingí escribir en el celular, pero lo único que hacía era escribirle a Regina. «Hay un coche negro raro aquí, 2 hombres acaban de bajar, no me gusta esto». No me contestó. El más delgado, el que fumaba, dio unos pasos hacia donde yo estaba y sonrió. «Oye, ¿estás esperando a alguien?» Fingí no escucharlo y me alejé un poco, como si estuviera buscando algo en mi mochila. «Te hicimos una pregunta, niña», dijo el otro tipo, el de la chaqueta gruesa. Su voz era grave, con un acento extraño, pero no podía identificar de dónde. No respondí. Solo di un paso atrás.
con el corazón latiéndome en la garganta. Ellos no se movieron, solo se quedaron ahí, mirándome. El flaco sonrió y se inclinó un poco hacia adelante. Tranquila, solo queremos conversar. El otro tipo, el de la chaqueta, soltó una risa baja. ¿Sabes lo peligroso que es estar sola tan tarde? Te podrían hacer algo. Mi respiración se aceleró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese no era un consejo, era una advertencia. Tomé mi mochila y me alejé aún más, casi pegándome a la reja de un pequeño jardín en el parque. No quería correr para no hacerme ver más vulnerable, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me largara de ahí. ¿Cuántos años tienes?, preguntó el delgado. No respondí. ¿Tienes novio?, seguí en silencio. El de la chaqueta chasqueó la lengua fastidiado. Te estamos hablando. ¿Dónde carajo estaba mi taxi? Sentí el celular vibrar. Miré de reojo. Era Regina. ¿Dónde estás exactamente? Antes de que pudiera contestar, el delgado se acercó más. Ahora solo había 1 metro entre nosotros. Oye, niña, ¿te drogas?, preguntó con una sonrisa torcida. Tenemos unas cosas buenas en el coche. ¿Quieres ver? Me quedé helada. El de la chaqueta habló por primera vez en serio. ¿Sabes qué es el mercado negro? El tono en su voz hizo que la sangre se me helara. Mi cerebro entró en modo de supervivencia. No podía mostrar miedo. No podía alterarme. No, gracias. Estoy esperando a mi taxi. Apenas dije eso, un par de luces doblaron la esquina. Era mi taxi. Los tipos se detuvieron, pero sus miradas se volvieron más intensas. El delgado metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una tarjeta blanca. Tengo un taller de autos. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Te conseguiré un coche gratis. La tarjeta tenía un nombre y un número de teléfono. Pero lo más extraño era la sensación que me dio al verla. Era una trampa. No quería tocarla, pero si la rechazaba, tal vez los provocaría. Así que la tomé con la punta de los dedos y la guardé en mi mochila. El taxi se detuvo frente a mí y me subí sin decir una palabra. Antes de que cerrara la puerta, vi por la ventana que los 2 hombres seguían sonriendo. Y lo peor de todo, sabía que no era la última vez que los vería. Los siguientes días traté de convencerme de que tal vez había exagerado. Tal vez solo eran tipos raros intentando molestarme, pero en el fondo algo me decía que no. Esa sensación de ser observada no se iba. Cada vez que caminaba a la escuela, sentía que alguien me seguía. Cada vez que esperaba el camión, mi pecho se apretaba con el presentimiento de que algo andaba mal. Entonces lo vi. Un coche negro, exactamente igual al del parque, avanzaba lentamente por mi calle. Me quedé paralizada en la puerta de mi casa, con las llaves en la mano. Las ventanas del coche estaban polarizadas, pero juro que sabía que me estaban mirando. El coche no se detuvo, solo pasó de largo, como si estuvieran asegurándose de que seguía ahí. Mi estómago se revolvió. Tomé mi celular y le mandé un mensaje a Regina. Acabo de ver el mismo coche. ¿Será mi imaginación? Ella contestó casi de inmediato. No, no es tu imaginación. Lo vi ayer afuera de la escuela. Mi corazón dio un vuelco. No le había contado nada a nadie más, solo a Regina. ¿Cómo demonios era posible que lo hubiera visto también? Esa tarde, cuando salí de la escuela, sentí un papel deslizándose en mi mochila. Mi piel se erizó antes de siquiera sacarlo. Era un billete anónimo, con una caligrafía apresurada. Eres hermosa, vamos a hablar, sé dónde vives. Sentí un mareo, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras apretaba el papel. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando miré al otro lado de la calle y vi el coche negro estacionado cerca de la entrada de la escuela. Dentro, 2 siluetas apenas visibles tras los vidrios oscuros.
No esperé ni un segundo. Me fui caminando rápido sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi tía me vio tan pálida que me preguntó qué me pasaba. Le enseñé el papel. Se quedó en silencio un segundo, con el rostro tenso. Mañana te llevo yo a la escuela. Asentí. Cuando estaba guardando mis cosas en la mochila, encontré la tarjeta que el hombre delgado me había dado aquella noche. La miré fijamente y supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche me costó dormir. A las 2:47 AM, el sonido de un motor apagándose me despertó de golpe. Me incorporé en la cama con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué a la ventana con el pecho apretado. Y ahí estaba, el coche negro, estacionado justo frente a mi casa. Mi garganta se secó. Sentí un cosquilleo en la nuca, un instinto primitivo diciéndome que algo horrible iba a pasar. Mi celular vibró sobre la mesita de noche. Número desconocido, mensaje nuevo. ¿Por qué no saliste hoy? Se me heló la sangre. Me alejé de la ventana de un salto con las manos temblando. Corrí a la habitación de Regina y la sacudí. El coche está afuera. Ella tardó un segundo en procesarlo, pero cuando vio mi cara, entendió. Despertamos a mi tía, y cuando salió corriendo a la ventana, el coche ya no estaba. Solo huellas frescas de neumáticos en la calle. Fue suficiente para convencernos de que esto no era paranoia. Ellos sabían dónde vivía. A la mañana siguiente, mi tía nos llevó a la policía. Me pidieron que describiera a los hombres, el coche, la tarjeta. Uno de los oficiales cambió de expresión cuando la vio. Intercambió una mirada rápida con su compañero antes de decir: ¿dijiste que te la dieron en un parque? Asentí. El oficial suspiró y sacó un folder grueso. Lo abrió y deslizó varias fotografías de rostros sobre la mesa. Míralos con calma, dime si reconoces a alguien. Mis ojos recorrieron las fotos y ahí estaban. Mi piel se erizó, mi boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Solo señalé a los dos hombres. ¿Estás segura?, preguntó el policía, aunque en su voz ya sabía la respuesta. Asentí. El oficial apretó la mandíbula. Esto es serio. Han estado vigilando la zona. Creemos que buscan chicas solas. Y ya hubo un intento de secuestro cerca de tu escuela. Mi estómago se hundió. ¿Intento?, pregunté con la voz temblorosa. 2 estudiantes vieron cuando intentaban meter a una niña de secundaria a un coche negro. La sacaron a tiempo. Un nudo se formó en mi garganta. El director de mi escuela me llamó a su oficina horas después. Los mismos oficiales estaban ahí. Me dieron una última carpeta con fotos. Queremos que confirmes algo. Volví a verlos. Volví a sentir ese miedo paralizante en mi pecho. Pero lo hice. Los señalé de inmediato y esta vez se los llevaron. Después de eso, mi familia se organizó para llevarme a la escuela el resto del año. Nunca volví a ver ese coche negro. Nunca supe qué habría pasado si mi taxi hubiera llegado tarde aquella noche. Y aunque sigo mirando por encima del hombro cuando estoy sola, sé que tuve suerte de estar viva para contar esto. La música retumbaba en el bar. Estaba con mis amigas riendo, bailando, disfrutando, todo normal. Hasta que de repente sentí ese escalofrío en la nuca. No fue por el frío ni por la música alta. Era una sensación que conocía demasiado bien. Me giré con disimulo, como si solo estuviera buscando a la mesera, y ahí estaba. Raúl. Años sin verlo. Pensé que había desaparecido de mi vida, pero no. Estaba parado al otro lado del lugar, con una cerveza en la mano y una sonrisa torcida en la cara. No me quitaba los ojos de encima. Mi corazón se aceleró. No iba a darle importancia. Le di la espalda, me metí entre la multitud, pero cada vez que volteaba, él seguía ahí. Le dije a mis amigas que me sentía cansada y que me iría temprano.
No quería hacer un escándalo. Caminé hasta la salida con el pulso acelerado. Una última mirada atrás. Ya no lo vi. Respiré hondo. Tal vez estaba exagerando. Salí a la calle. La zona rosa todavía estaba llena de gente. El metro Insurgentes quedaba cerca. Podría llegar a casa sin problemas. Caminé rápido, mezclándome con la multitud. Cuando llegué a la estación algo me hizo voltear. Allí estaba, a solo unos metros de mí. Vi su reflejo en la ventanilla de boletos. No se movía, solo me miraba, como si esperara algo. El tren llegó y entré de un salto. Las puertas se cerraron. Seguro ya se quedó atrás. En la siguiente estación bajé. Miré alrededor. Nada. Seguí caminando por Colonia Condesa, convencida de que todo estaba en mi cabeza, hasta que lo escuché. Los pasos. Mi pecho se apretó. No quería voltear. No quería confirmar lo que ya sabía. Aceleré el paso. Los pasos también. El miedo se enroscó en mi estómago. Vi un Oxxo abierto en la esquina y entré fingiendo buscar algo en los estantes. Necesitaba tiempo para pensar. Tomé una botella de agua y me acerqué a la caja. Cuando miré hacia afuera, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, esperándome. No podía quedarme en el Oxxo toda la noche. Tomé el cambio con las manos temblorosas y salí sin mirarlo. Mi casa no estaba tan lejos. Si corría, podía llegar en 10 minutos. Seguí caminando rápido. No me atreví a voltear. El miedo me decía que no estaba sola, que él seguía ahí, detrás de mí. En mi camino había un túnel que pasaba debajo de la avenida Chapultepec. Lo usaba siempre, pero esa noche parecía más oscuro, más largo, más peligroso. Respiré hondo. Era mi única opción. Entré. Mis pasos resonaban en el eco del túnel, pero no solo los míos. Había otros pasos detrás. Mis piernas se tensaron. El aire en mis pulmones se volvió más pesado. De repente, una mano agarró mi cabello con fuerza. Raúl me jaló hacia atrás. Mi espalda golpeó la pared del túnel. ¿Creíste que podías huir de mí? Su voz sonaba diferente, más grave, más fría. Intenté gritar, pero cubrió mi boca con su mano. Calladita, como siempre te gustaba, susurró. Mis pulmones ardían. Intenté zafarme, pero era más fuerte. Me sujetó del cuello. Mi visión se empezó a nublar. Los sonidos se hicieron lejanos. No podía respirar. No podía... Una bocina sonó fuerte en la entrada del túnel. Raúl me soltó de golpe. Caí al suelo, tosiendo, tratando de recuperar el aire. Vi unas luces brillantes. Un carro había parado en la entrada. La silueta de un hombre bajó rápidamente. Raúl me miró. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Después corrió hacia la oscuridad. El hombre se acercó corriendo. Era un repartidor de Rappi. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Mi garganta ardía. No podía hablar, pero lo único que logré hacer fue llorar. El repartidor me sacó del túnel. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Sentía la piel ardiendo en el cuello, el sabor metálico en mi boca de tanto morderme la lengua para no gritar. Voy a llamar a la policía. Asentí con la cabeza. Todavía sin poder decir nada, miré hacia el túnel. Vacío. Raúl se había ido, pero yo sabía que no por mucho tiempo. El repartidor hablaba por teléfono, pero mi mente estaba lejos. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo él aún me viera como suya? Un escalofrío me recorrió la espalda. Si el carro no hubiera llegado en ese momento, estaría muerta. La policía llegó en menos de 5 minutos. Me preguntaron qué había pasado. Traté de explicar entre sollozos. Uno de los oficiales me miró serio. ¿Tu ex ya te había acosado antes? Asentí. Tienes suerte, dijo. Muchas mujeres no salen vivas de estas cosas. Sentí la presión en el pecho aumentar. Todo el miedo que había tratado de ignorar explotó de golpe.
Me llevaron a la comisaría para hacer una denuncia formal. No quería ir, solo quería llegar a casa, meterme en la cama y fingir que todo esto nunca pasó. Pero una parte de mí sabía que, si no lo hacía ahora, Raúl volvería. 2 días después, traté de volver a la normalidad. Intenté ignorar la paranoia, pero la paranoia no me ignoró a mí. No dormía bien, no comía bien. Cada vez que veía un auto parecido al suyo, el corazón me daba un vuelco. Y luego, una noche, pasó. Estaba en casa, revisando mi celular, cuando una sensación me hizo levantar la vista. Fui hasta la ventana y miré hacia la calle. Raúl estaba parado en la acera. El miedo me paralizó. No hacía nada, no se movía, solo me miraba. Agarré el celular y marqué la policía. Miré de nuevo. Ya no estaba. No dormí esa noche. No volví a dormir bien después de eso. Mi amiga me dijo que me fuera de la ciudad, que nunca iba a dejarme en paz, pero no podía huir toda la vida, así que decidí seguir con mi rutina. Unas noches después, salí tarde del trabajo. Caminé rápido por las calles casi vacías. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas. Sentí algo extraño, una presión en el pecho, un instinto que me gritaba «corre», pero no lo hice. Y entonces lo escuché otra vez, pasos detrás de mí. Mi respiración se aceleró. No podía ser. El sonido de los pasos retumbaba en la calle vacía. No quería voltear. No quería confirmar lo que ya sabía. Raúl estaba detrás de mí. Apuré el paso, sintiendo el sudor frío en la espalda. El eco de sus pasos se sincronizaba con los míos. Mis manos temblaban mientras sacaba el celular. Mandé un mensaje rápido a mi amiga. «Me estás siguiendo». Intenté llamarla, pero la cancelé de inmediato. No podía dejar que él supiera que alguien estaba al tanto. Delante de mí se alzaba el paso subterráneo. El mismo maldito túnel. El mismo lugar donde casi me mata. No tenía otra opción. Si me daba la vuelta lo enfrentaría en medio de una calle vacía. Si corría, él me alcanzaría. Respiré hondo y me lancé a la carrera. El túnel era largo, apenas iluminado por unas luces parpadeantes. El sonido de mis pasos retumbaba, pero no estaba sola. Los pasos detrás de mí se aceleraron. «¡Detente!». Su voz resonó con rabia. No me detuve, no miré atrás. Tenía que llegar al otro lado. Allí, justo al final del túnel, había una luz brillante, el estacionamiento de Asda. Vi a un chico en moto cerca de la entrada. Mi corazón saltó de esperanza. Me lancé fuera del túnel. Por un momento pensé que lo había logrado, pero sentí un tirón fuerte en mi cabello. Un grito salió de mi garganta. Raúl me jaló hacia atrás con tanta fuerza que me hizo perder el equilibrio. Mi teléfono cayó al suelo. Me aferró del cuello y me levantó unos centímetros. Me iba a matar. No podía respirar. No podía pensar. Mi visión se nubló. Pero entonces el chico de la moto corrió hacia la tienda. Empezó a gritar. Todo pasó en segundos. Un guardia de seguridad, un cliente, incluso un empleado de Asda salieron corriendo. Raúl me soltó de golpe y trató de escapar, pero lo atraparon. Escuché su voz rugiendo insultos mientras lo tumbaban al suelo. Caí de rodillas, sintiendo las piernas débiles. Mi amiga apareció de la nada y me sostuvo antes de que me desplomara por completo. La policía llegó en minutos. Me hicieron preguntas, me llevaron a la comisaría, tomaron fotos de mis heridas, moretones, rasguños, un mechón de cabello faltante. Me dijeron que lo arrestarían, que iría a juicio, pero yo sabía la verdad. Esto nunca termina. Una semana después, desperté en medio de la noche con un escalofrío, un ruido, un golpeteo en la ventana. El pánico me paralizó. No quería mirar, no podía, pero lo hice. Y allí, en la oscuridad, una silueta estaba de pie en la acera. No se movía, no hacía nada, solo me miraba.
La primera vez que vi a Damián me dio escalofríos. No fue por algo que hizo en particular, sino por la forma en que me miró. Como si me conociera de antes, como si supiera algo sobre mí que yo no sabía. Me había mudado hacía 6 meses a un apartamento en Colonia Roma, Ciudad de México. Era la primera vez que vivía sola y estaba emocionada. Antes de él, tenía una vecina tranquila, una señora mayor que apenas hacía ruido. Pero cuando ella se fue y él se mudó, todo cambió. Mi apartamento tenía un balcón que compartía con el de al lado, separados solo por una media pared y un espacio lo suficientemente grande para que alguien pudiera cruzar sin problemas. Pero nunca me preocupé por eso, hasta que Damián llegó. Lo conocí cuando estaba descargando cosas de una camioneta vieja y sucia. Me bajé del Uber con mis bolsas del supermercado y en cuanto me vieron, él y la mujer que estaba con él dejaron de hablar de golpe. No le di importancia, solo les hice un gesto de cabeza y entré al edificio. Justo cuando presioné el botón del ascensor, Damián corrió detrás de mí, casi tirando una caja en el proceso. Me pidió que esperara. Le dije que no había problema. Mientras subíamos, se presentó y empezó a hablar sin parar. ¿Qué tal te ha ido en el edificio? ¿De dónde eres? ¿Vives sola? El ascensor tardó menos de 1 minuto en llegar a nuestro piso, pero su entusiasmo me pareció raro. Su novia, o al menos la mujer con la que estaba, no dijo ni una sola palabra, ni siquiera me miró. Ese fue mi primer contacto con él. En ese momento no lo sabía, pero iba a desear nunca haberlo conocido. Durante las primeras semanas, Damián era un vecino más. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo o en el estacionamiento, me saludaba con un señorita, como si no recordara mi nombre. Yo solo le devolvía un gesto de cabeza y seguía mi camino. Lo raro era que nunca volví a ver a su novia. En la primera semana escuché su voz algunas noches, pero después silencio. Hasta que dejó de ser silencio. Una noche, mientras veía una película con mi novio, empezaron los ruidos. Primero, golpes contra la pared que compartíamos. Luego, gritos, sonidos de cosas rompiéndose. Nos reímos al principio, pensando que era una pelea de pareja como cualquier otra, pero los gritos se hicieron más intensos. Mi novio, que es de esos que no pueden quedarse de brazos cruzados, salió al balcón compartido y gritó: ¿todo bien ahí adentro? Silencio. 1 minuto después, la puerta corrediza del balcón de Damián se abrió y una mujer dijo: perdón por eso. Cerró la puerta y no volvimos a escuchar nada. Nos fuimos a dormir, aunque yo tenía un mal presentimiento. A las 3 a.m. me despertaron más gritos. Me senté en la cama, tratando de escuchar bien. Mi novio seguía dormido y no podía despertar a nadie más en el edificio. Pensé en llamar a la policía, pero en mi cabeza adormilada me convencí de que lo había soñado. Al día siguiente recibí una noticia horrible. Un amigo había muerto. Fue un golpe tan fuerte que me olvidé de todo lo que había pasado con Damián la noche anterior. Hasta que, 2 semanas después, las cosas se pusieron peores. Pasaron un par de semanas sin ningún otro incidente. La pelea que escuchamos aquella noche quedó en el olvido, aunque en el fondo algo me seguía inquietando sobre mi vecino. Un sábado por la tarde hacía calor y decidí salir al balcón a leer un libro. Llevaba puesta una bata ligera, shorts y un sujetador. Nada demasiado llamativo. Estaba concentrada en mi lectura cuando sentí algo, una presencia. Antes de que pudiera reaccionar, una mano tocó mi hombro. Me congelé. Me giré lentamente y ahí estaba Damián, de pie, a menos de 1 metro de mí. Había cruzado el pequeño espacio entre nuestros balcones sin hacer ruido. «Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi corazón latía con fuerza. No había manera de que llegara a mi puerta sin que lo viera. Había cruzado mi espacio sin permiso. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Hoy es mi cumpleaños».
Quería saber si sabes dónde conseguir mota. Te ves como alguien que sabe cómo pasarla bien. Estuve a punto de soltarle un no mames, pero solo solté una risa incómoda y le dije que no tenía idea. Le sugerí que buscara en internet. Sí, Google, claro, dijo, inclinándose un poco más hacia mí. Pero anoche estuve tan pedo que rayé tu coche con mi camioneta. Mi cuerpo entero se tensó. Dijo esto como si fuera un chiste, como si fuera gracioso. Recordé su enorme camioneta. Pero tranqui, te paso mi seguro si me das tu número. Sabía que era mala idea. Le dije que no importaba, que si el daño era grave, tocaría a su puerta. O podemos arreglarlo en efectivo, dijo aún sonriendo. Asentí solo para salir de la situación y volví a mi apartamento. Esperé un rato antes de bajar a ver el daño. 2 rayones largos en la puerta del conductor. Superficiales, pero ahí estaban. No quería involucrarme con él. Decidí que podía vivir con los rayones, pero esto solo era el principio. Esa misma noche estaba viendo una película en mi sala con el volumen alto. Era casi medianoche y mi gato dormía acurrucado a mi lado. De repente se despertó y se erizó por completo. Bajé el volumen. Golpes. Primero suaves, luego más fuertes. Venían del pasillo del edificio. Me puse de pie justo cuando escuché 5 palabras que me helaron la sangre. ¡Ábranme! ¡Es la policía! Mi estómago se hundió. Mierda. Había fumado un porro hacía unos 20 minutos en mi balcón, en la parte más alejada de Damián. ¿Era por eso? Mi mente entró en pánico. No podía permitirme un problema así. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Un policía. Abrí la puerta. No era solo uno, eran 6, todos con armas desenfundadas. Casi me meo encima. El oficial a cargo me vio la cara de terror y habló rápido. Señorita, no está en problemas. Necesitamos hablar con usted sobre su vecino. ¿Podemos pasar? Todavía en shock, los dejé entrar. Mi corazón latía tan fuerte que casi no escuché cuando me preguntaron si conocía a Damián. Les dije que apenas lo veía, que se había mudado hace unos meses. Fue entonces cuando el oficial me lo dijo. Damián había golpeado tan brutalmente a su novia la noche anterior que estaba en terapia intensiva. También tenía un arma y se había atrincherado en su departamento. Sabemos que su balcón tiene acceso al suyo, continuó el oficial. Necesitamos usarlo. No podía creerlo. Me pidieron que me encerrara en mi cuarto y apagara todas las luces. Lo hice. Por los siguientes 40 minutos solo escuché caos, gritos, sonidos de golpes y cosas rompiéndose. No hubo disparos, pero el ambiente estaba cargado de violencia. Después de lo que pareció una eternidad, alguien tocó mi puerta. Ya lo tenemos, dijo el oficial. Gracias por su cooperación. Me hicieron algunas preguntas más y luego se fueron. Pensé que ahí terminaba todo. Estaba muy equivocada. Después de que la policía se llevó a Damián, me sentí aliviada. Pensé que no volvería a verlo, pero algo seguía inquietándome. Pasaron varios días y el edificio volvió a la normalidad. Traté de no pensar en lo que había pasado, pero cada vez que miraba hacia el balcón sentía un escalofrío. No me atreví a salir. Sin embargo, ese alivio duró poco. Una tarde, volviendo del trabajo, sentí una presencia detrás de mí en el estacionamiento. Me giré lentamente y ahí estaba él, Damián, libre. Intentó acercarse, pero corrí al ascensor y presioné el botón repetidamente. Justo cuando iba a alcanzarme, las puertas se cerraron en su cara. Mi corazón latía descontrolado. Cuando llegué a mi apartamento, cerré con llave y aseguré las ventanas. Sabía que algo no estaba bien. Esa noche, ni siquiera me acerqué al balcón. Mantuve las cortinas cerradas y dormí con un cuchillo bajo la almohada. Pasaron unos días sin señales de él, pero no bajé la guardia. Hasta que llegó la última interacción. Era de noche y había poca gente en el estacionamiento cuando vi a Damián otra vez. Estaba apoyado en su camioneta, como si estuviera esperándome. Apenas me vio,
empezó a caminar hacia mí con paso rápido. Mi piel se erizó. ¡Espera!, gritó. No quería escucharlo, pero algo en su tono me obligó a detenerme. ¿Por qué dejaste entrar a la policía esa noche? No supe qué decir. Yo estaba fumada. No sabía qué hacer, balbuceé. Su cara se tensó. No mientas. Dio un paso más cerca. Mi corazón iba a 1000 por hora. Escucha, tengo una audiencia el jueves. Si testificas a mi favor, te daré $3000. Tú me conoces, sabes cómo trato a las mujeres. Cada palabra que salía de su boca me daba más asco. Yo no sé, dije, buscando desesperadamente una salida. Damián insistió. Su voz se volvió más agresiva. No sé cómo, pero logré zafarme y entré al edificio. Esa noche no dormí y al día siguiente pasó algo peor. Mi gato actuaba raro. Se escondía bajo la cama, con la cola completamente erizada. Al principio pensé que era paranoia mía, pero entonces vi algo en la puerta de mi balcón, un papel pegado en el cristal. Cuento contigo. Mi sangre se heló. Damián había estado ahí, en mi balcón. Mi estómago se revolvió. Agarré mis cosas, tomé a mi gato y salí del apartamento. No iba a quedarme ahí ni un segundo más. Fui a la casa de mi mamá y llamé a la policía. Les dije que Damián había estado en mi balcón de nuevo. Lo anotaremos en el reporte, respondieron con indiferencia. Nunca hicieron nada. Unas semanas después, nuevas personas se mudaron a su departamento. Damián desapareció. Nunca volví a saber de él, pero hasta el día de hoy, cada vez que escucho un golpe en la pared o alguien me mira por más de unos segundos, siento que sigue ahí, observándome, esperando. Cuando mis papás se separaron, mi papá se quedó con la custodia de mi hermana menor, Valeria, y mía. Nos mudamos a un barrio de Guadalajara y aunque al principio todo se sintió raro, traté de verlo como una nueva oportunidad. Una casa nueva, una escuela nueva, amigos nuevos. Lo bueno era que la primaria quedaba cerca, como a unas 5 cuadras, lo suficientemente cerca para caminar, pero éramos muy chicas para hacerlo solas. Mi papá nos llevaba en su Mazda negro y algunas veces pasaba por nosotras. Si no podía, nos tocaba esperar en la salida con los demás niños. El sistema de recogida era el típico. Cada niño esperaba con su maestro hasta que un adulto llegaba y el personal de la escuela lo escoltaba al auto. Como mi mamá no estaba en el panorama, la única persona que nos recogía era mi papá. Así que si no era él, simplemente no nos íbamos con nadie. Pero hubo una tarde en la que casi rompimos esa regla. Ese día el sol pegaba fuerte y estábamos esperando en la salida de la escuela. Valeria y yo platicábamos cuando ella me jaló de la manga. Su cara estaba pálida. Ese hombre sabe nuestros nombres, me susurró. Volteé y vi un auto rojo estacionado a unos metros. Adentro, un hombre delgado, de piel muy blanca y con una sonrisa extraña, nos miraba fijamente. ¿Qué? ¿Qué dijo?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Que papá le dijo que viniera por nosotras. Mi corazón se aceleró. No era mi papá. Mi papá tenía un Mazda negro. Ese auto era rojo. Me aferré a la mano de mi hermana y me giré de inmediato hacia la maestra. Señorita, ese hombre dice que viene por nosotras, pero no lo conocemos. La cara de la maestra cambió en un segundo. Nos ordenó quedarnos ahí y corrió a hablar con otro maestro, pero cuando miré hacia la calle de nuevo, el auto rojo ya no estaba. Esa noche, cuando le contamos todo a mi papá, su expresión se puso seria. Nos hizo muchas preguntas. ¿Cómo era el hombre? ¿Qué auto traía? ¿Qué nos había dicho exactamente? Luego llamó a la policía, pero sin placas ni más detalles. No pudieron hacer nada.
Pasaron unas semanas y el miedo se fue disipando. Pensé que tal vez solo había sido una coincidencia, que quizás ese hombre solo estaba equivocado o confundió a mi hermana con otra niña. Pero estaba equivocada. Esa tarde, como siempre, estábamos esperando a que mi papá llegara por nosotras. Valeria jugaba con su mochila cuando sentí que alguien me miraba. Un escalofrío me recorrió la espalda. El auto estaba ahí de nuevo. No era rojo esta vez. Ahora era un auto negro, muy parecido al de mi papá. Mi corazón latía con fuerza cuando la ventana del conductor se bajó lentamente. Y ahí estaba él, el mismo hombre de piel pálida y sonrisa rara. Tu papá me pidió que viniera por ustedes, dijo con una voz suave, casi amable. Pero algo en sus ojos no coincidía con su sonrisa. Por un segundo mi cuerpo se paralizó. Era el mismo auto de mi papá, negro, mismo modelo. Podría ser él, o no, pero algo me decía que algo estaba mal. Vi sus ojos otra vez. Su boca sonreía, pero sus ojos estaban entrecerrados, como si estuviera molesto. Mi mano tembló en la manija de la puerta. No es papá. Un pánico me invadió y retrocedí bruscamente. Me giré al asistente de estacionamiento que ayudaba a los niños a subir a sus autos. Ese hombre no es mi papá. Ella volteó confundida hacia el auto, pero el hombre ya se había ido. Esa noche mi papá estaba furioso. Llamó otra vez a la policía, pero sin una placa ni nada más que un hombre pálido en un auto negro o rojo. No podían hacer nada. Desde ese día comencé a sentirme observada. No podía explicarlo, pero cada vez que salía de la escuela sentía que alguien me estaba viendo. Hasta que una noche lo vimos. Estábamos en la sala viendo televisión cuando Valeria, que estaba sentada junto a la ventana, soltó un grito ahogado. Me giré de golpe y lo vi también. Una silueta oscura estaba pegada al vidrio. No un reflejo, no una sombra. Alguien estaba ahí afuera, mirándonos. Mi papá se levantó tan rápido que tiró su vaso al suelo. Salió corriendo, pero cuando llegó a la calle, no había nadie. A partir de esa noche, todas las persianas de la casa se quedaron cerradas. Pero el miedo ya se había metido dentro de nosotros. Después de lo de la ventana, mi papá empezó a dejarnos y recogernos sin falta. Nunca nos dejó solas ni un solo día. Pero una tarde se atrasó. Vamos a caminar, le dije a Valeria. La escuela no estaba tan lejos, solo unas 5 cuadras, y estábamos juntas. No tenía por qué pasar nada, ¿cierto? Nos agarramos de la mano y empezamos a caminar. El sol ya bajaba y las sombras se alargaban en las aceras. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, pesados. Me detuve en seco y miré sobre mi hombro. No había nadie. Seguí caminando. Otra vez los pasos, como si alguien estuviera siguiéndonos. Mi respiración se aceleró. Traté de calmarme. Tal vez solo era mi imaginación. Pero entonces doblamos en la esquina y lo vi. El auto rojo, estacionado en la acera de enfrente. El hombre estaba al volante. Nos estaba mirando. Mi cuerpo se congeló por un segundo. Luego sentí la presión de la mano de Valeria en la mía. El auto arrancó lentamente. Se acercaba. No corras, pensé. Si corríamos, él podría acelerar. Pero cuando vi su sonrisa en el espejo retrovisor, el miedo me ganó. ¡Corre!, grité. Tiré de Valeria con todas mis fuerzas y echamos a correr. El auto aceleró. Lo escuché detrás de nosotras, el motor rugiendo mientras intentaba alcanzarnos. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas ardían. Faltaban 3 casas, 2. En la última vi la puerta de la casa de una amiga abierta. Nos lanzamos hacia adentro y cerramos la puerta de golpe. La mamá de mi amiga se asomó alarmada. El auto rojo pasó lentamente, como si nos estuviera buscando, pero esta vez no nos encontró. Después de ese día, mi papá nos cambió de escuela. Nos mudamos a otro barrio y dejamos esa pesadilla atrás. O al menos eso pensé. Pasaron los años.
Ya casi había olvidado su cara, su sonrisa, hasta que una noche volvió a aparecer. Soñé con él. En mi sueño estaba en la calle, sola, frente a mi casa nueva. De repente un auto rojo apareció a la distancia. Mi piel se erizó. Sabía lo que iba a pasar. El auto frenó frente a mí y la ventana se bajó lentamente. Y ahí estaba él, su rostro pálido, su sonrisa torcida, sus ojos afilados. «Te encontré», susurró. Me desperté gritando. Mi papá corrió a mi cuarto preocupado. Era solo un sueño, pero el miedo que sentí esa noche fue real. Desde entonces, cada vez que veo un auto rojo estacionado en la calle, mi corazón se acelera. Y a veces, cuando camino sola, siento que alguien me está mirando. Tal vez fue solo un hombre perturbado. Tal vez fue alguien con peores intenciones. Pero hay algo que me sigue aterrando hasta hoy. ¿Cómo sabía nuestros nombres? ¿Cómo sabía dónde vivíamos? ¿Y qué habría pasado si alguna vez hubiéramos subido a su auto?